Bienvenidos a un nuevo video cómic narrado aquí en La Voz del Cómic. El día de hoy daremos el puntapié inicial para Blacksad, un lugar entre las sombras. Este primer tomo nos presenta a John Blacksad, un detective que investiga la muerte de su antigua novia Natalia Wilford. Sin más que agregar, comencemos con el cómic narrado del día de hoy. Hay mañanas en las que cuesta más trabajo digerir el desayuno, sobre todo si amaneces frente al cadáver de un viejo amor. Los despojos de un bello sueño. ¿La reconoce? Sí. ¿Tiene algo ya? No, absolutamente nada. Ni arma, ni móvil, ni sospechoso. Pensé que quizás podría ayudarnos. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Demasiado. Bien, muchas gracias por venir. Ya puede retirarse. Por lo que veo, no se trata de un robo. Por el bien de todos, hágame un favor de no meter el hocico en este asunto. ¿Me ha entendido, Blacksad? Váyase a la mierda, Smirnov. A veces, al entrar en mi despacho, tengo la impresión de caminar entre las ruinas de una antigua civilización. No por su aspecto desordenado y caótico, sino porque ciertamente parece los vestigios de aquel ser civilizado que fui. Pero todo eso ya formaba parte del pasado. Un pasado que me devolvía la mirada desde la portada del periódico. Una estrella. No encontré el brillo deslumbrante que uno espera de un astro el día que conocí a Natalia. Al contrario, su rostro parecía bastante pálido, la palidez del miedo. Me pareció una extravagancia que alguien se preocupara por recibir tantas muestras de cariño y devoción por parte de sus admiradores, hasta que leí aquellas notas. Zorra, disfruta de tus últimos días, al más bello de los futuros cadáveres. Se trataba de hacer un trabajo discreto y eficaz. Y yo, cuando me esmero, soy muy discreto y sobre todo, eficaz. Quedó encantada con los resultados, tanto que decidió no prescindir de mis servicios. Fue la época más feliz de mi vida. No tenía nada de sobrenatural. Se trataba de una persona normal y corriente con sus problemas, sus emociones, sus inquietudes y sus debilidades. Y como nadie es perfecto y no existe el amor a la carta, las circunstancias vencieron y acabaron por separarnos. Desde entonces no había vuelto a verla, hasta hoy. Una estrella se había eclipsado, dejando mi pasado totalmente oscurecido, perdido en algún lugar entre las sombras, y nadie puede vivir sin pasado. Ahí fuera, oculto en algún sitio, se encontraba el culpable al menos de 2 muertes, una de una persona y la de mis recuerdos. Ese cabrón va a pagar por ello. No tenía nada para empezar, así que fui a visitar a Jake Ostiomb, un viejo amigo. Jake era un peso pesado que yo mismo recomendé a Natalia como guardaespaldas, y sinceramente creo que no me equivoqué. Veo que sigues pegando duro, Jake. Digamos que me defiendo. ¿Qué te trae por aquí, John? Se trata de Natalia. Estoy investigando su asesinato y necesito algo para empezar. Pues no hay mucho que contar. Me despidió hace bastante tiempo. Dijo que ya no me necesitaba, que tenía su propio servicio de seguridad. En realidad, los matones que la rodeaban debían de estar pagados por uno de sus muchos admiradores. Ya dime, Jake, ¿conoces el nombre de alguno de esos admiradores? El último del que yo tuve noticia era un tal León, pero no recuerdo nada más. La memoria nunca ha sido mi fuerte. Es suficiente. Gracias, Jake. Hey, John, ¿cómo ves? Ella no te echaba mucho de menos. Leon Kronsky, guionista de cine. Ese era el nombre y la profesión del último amante conocido de Natalia. Todo parecía indicar que León había salido precipitadamente de viaje, como huyendo de algo, lo cual le convertiría en el sospechoso número 1. Pero algo no encajaba. Esa no parecía la casa de un tipo que se pudiera permitir el lujo de contratarse su propio servicio de seguridad. Club Cypher. Me ha asustado, pero ¿quién es usted? Soy un íntimo amigo del señor León.
Tengo las llaves del piso, así que he entrado a recoger unos libros que le había prestado, porque llevo días intentando localizarlo y no hay manera. ¿Es que ha salido de la ciudad? Sí, se ha ido de viaje, o al menos eso es lo que me dijo su otro amigo. ¿Otro amigo? ¿Quién? Pues la verdad es que no me dijo su nombre, pero lo que le aseguro que no puedo olvidar son ese par de ojos saltones. Ojos saltones. Le dije que me consiguiera un saxofonista. Y lo que tengo aquí es un xilofonista. No, claro que no es lo mismo un saxofón que un xilófono. Que se vaya al demonio. Señorita, hágame el favor de llevarse a este sujeto lejos de mi vista. Y no me pase las llamadas en toda la mañana. Estoy rodeado de inútiles. Buenos días, señor Zenuk. Soy J.H. Blackmore, de la agencia Smoke, Cobradores de Morosos S.A. Busco al señor Leon Kronsky, evidentemente por un feo asunto de dinero. ¿De modo que busca a León? Pues haga el favor de avisarme si le encuentra. Es más, si hacen un fondo común para pitearle las piernas, yo seré el primero en apuntarme. Primero asesinan a la actriz protagonista y después el guionista se da la fuga. ¿Cómo? ¿Es que no sabe dónde está? No, ni siquiera eso me dijo su amigo, el que vino a decirle a mi secretaria que se iba de viaje. ¿Un tipo de ojos saltones? Una cosa estaba clara. Para encontrar a León, primero debía localizar a su misterioso amigo. Mientras yo andaba perdido en divagaciones, él ya estaba clavando su expresiva mirada sobre mi espalda y su navaja en mis tripas. Aquel tipo estaba muy metido en su papel. Jack el Destripador. Una interpretación brillante, con evaporación en la niebla incluida. Excepto por un detalle. No creo que exista un solo detective al que le guste que arruinen su gabardina. No iba a haber segunda oportunidad. Para su desgracia, yo no era una indefensa mujerzuela. Y había aprendido algún truco en los bajos fondos. Y ahora respóndeme, guapo. ¿Dónde está nuestro buen amigo León? No debí subestimarle. Al final resultó ser un actor de recursos. ¿Sabes, hijo? Me encanta coleccionar insectos, ordenar, clasificar. Es gratificante colocar cada cosa en su sitio. ¿Y sabes lo que hace de este hobby algo tan placentero? No, señor. No, claro. Pues te lo diré. Su inutilidad no sirve para nada. Esto es lo gracioso. Si tuviera alguna finalidad, perdería su encanto. Así es en la vida. Cuando una cosa deja de servir, ¡chas!, lo ensartas con un alfiler y pasa a ser un objeto de colección. En fin, no sé si me entiendes. Ya puedes retirarte y deja que yo me preocupe de ese gato. Te tomas tantas molestias que parece como si tuvieras algo personal contra él. Gracias, señor. Lealtad. Es que pido mucho, hijo. Me harías un gran favor si atrapas al insecto que acaba de volar por esa puerta. O mucho me equivoco, o tiene algo que me pertenece. Y cuidado con los alfileres. La lagartija que trabaja para el coleccionista camina por las calles, mientras es acechado por la rata. Rápidamente se escabulle entre el resto y llega al billar La Iguana. Le consulta a Polly, el dueño del lugar, si aún guarda el paquete que le dio, y lo tiene en perfecto estado. Se lo entrega, le dice que lo vienen siguiendo y le consulta a Polly si no le importa que salga por la puerta trasera. No te preocupes, hijo. Nosotros nos ocupamos. Entra el tipo que estaba persiguiendo a la lagartija. Se encuentra en el lugar equivocado. Yo diría que te has equivocado de madriguera, amigo. Aquí no son bien recibidos los tipos como tú, peludos. El Club Cypher no era un templo de la elegancia. Ciertamente, no era el tipo de antro que Natalia frecuentaba, a no ser que lo hiciera por capricho de León, o para ocultarse de alguien. Blacksad le consulta al cantinero si ha visto a León.
El cantinero le responde que claro que sí, recuerda haberlo visto con una chica despampanante, algún tipo de actriz o modelo. Ya veo. ¿Y qué hay de ese tal León? Blacksad le pide más información al cantinero, pero este hace mucho tiempo que no ha visto a León por su cantina. Al costado de Blacksad se encuentra una rata que le dice que no ha podido evitar escuchar la conversación, pero él podría llevarle hasta León, por un módico precio, claro. Desde el principio sentí verdadera repulsión por mi nuevo amigo. Cuestión de instinto. De cualquier manera, la rata había cumplido su parte del trato. Ahí estaba por fin, delante de mí, el bueno de León. Mi búsqueda termina ante un macabro acertijo. Noel Krishnok era un anagrama de León Kronsky, 2 nombres para un único cadáver. ¿Qué pecado había cometido para tener que morir? Amar a la mujer equivocada. De ser así, yo también estaba condenado. La rata se había escabullido. El instinto no suele fallar. Hey, Fisgón, traemos un mensaje para ti. ¿Cómo describir esos tipos? Era como si las estatuas que decoraban los panteones hubieran cobrado vida, y no tanto por su aspecto fúnebre, como por su dureza. Golpearlos era como pegarse contra una pared, aunque hay una palabra que les definía perfectamente: profesionales. Espero hayas entendido el mensaje. Si no, nosotros no tenemos inconveniente en repetírtelo. Que te jodan, imbécil. No sé el tiempo que permanecí inconsciente sobre suelo sagrado. Lo cierto es que cuando desperté me sentí un poco como en casa. Más tarde me hallaba vagando rumbo a mi apartamento con la sensación de haber envejecido 20 años en un solo día. Pero en esta ciudad ya nadie respeta a los viejos. Postrado en aquel camastro, lo único que aún conservaba era algo de agilidad mental. León, el último amante de Natalia, se había ido. Bajo nombre falso, de viaje al más allá. Suprimir a una persona y borrar su rastro no está al alcance de cualquiera. Solo alguien poderoso puede permitirse esos lujos. Asesinar con discreción. Matones a sueldo. Alguien. ¿Pero quién? La humedad me calaba hasta los huesos, y Smirnov no tardaría en roer lo que quedará de ellos. Con este panorama tan alentador, me quedé dormido. Soñé con ella. Por la mañana, me sentí profundamente triste. Buenos días, Blacksad. Pase y póngase cómodo, comisario. Está en su casa. Supongo que tendrá curiosidad por saber por qué lo he encerrado. Verá, Smirnov, cada vez creo más aquello de la curiosidad mató al gato. ¿Sabe, Blacksad? El caso de Wilford se está poniendo muy peligroso. Lo he detenido para evitarle problemas. Pues como ve, ha llegado un poco tarde. Me han dejado la cara como un mapa. No creo que le importe ser un poco más feo durante una temporada. ¿Un cigarro? No ponga esa cara de póker, John. Tengo algo importante que decirle. Al parecer mis investigaciones apuntan demasiado alto, así que he recibido órdenes de tapar de alguna manera este turbio asunto. Y no me queda más remedio que ceder. Esos cabrones saben dónde aprieta el zapato. Yo estoy fuera del juego, pero usted no. Esto es lo que le propongo. Elimine a ese bastardo asesino y yo me ocuparé personalmente de cubrirle las espaldas. ¿Por qué hace esto, Smirnov? Me gusta imaginar un mundo justo, en el que hasta los poderosos paguen sus culpas. En el fondo, soy un ingenuo. A pesar de todo lo ocurrido, estaba algo animado. Por fin volví a casa. Además, había ganado un poderoso aliado. El siguiente paso sería buscar al amigo de ojos saltones. Pero antes, una ducha caliente me iba a sentar bien. De repente, un escalofrío y la sensación de... ¡Sorpresa! La ducha tendría que esperar. Siéntate y quédate quieto. Las cosas claras. Tú y yo tenemos un serio problema de incompatibilidad.
Y la verdad, no tengo la intención de compartir ni un solo billete. Han sido demasiados años como mano derecha de ese cabrón, demasiados como para que ahora venga un listo y me gane por la mano. Mira, yo tengo la pistola con la que mató a esa guarra y las huellas de los sucios dedos firmando el crimen. ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿La pistola con la que mató a León, quizás? El lagarto era un chantajista y al saber que investigaba por mi cuenta, pensó que yo también quería sacar tajada. ¡Contesta! Alguien le dispara por la espalda al lagarto. Rápidamente Blacksad toma el arma y apunta. Da en el blanco. Hay muchos tópicos acerca de nosotros los gatos. Uno dice que tenemos 7 vidas. La verdad es que nunca he querido comprobarlo. También se dice que tenemos algo personal contra las ratas. Bien, esto es cierto, sobre todo si cometen el error de colarse en tu guarida armadas con un revólver. No somos nada, gato. Tanto tiempo esperando mi oportunidad y cuando esta llega, todo se va al carajo. He soportado todo tipo de humillaciones, pero siempre pensé en el día en que podría resarciarme. No, gracias, no fumo. La ocasión llegó cuando él se enrolló con la actriz. Todo transcurría con normalidad, en el más absoluto silencio. Tal y como él ordenaba, yo me encargaba de traerla y llevarla de una manera discreta a sus citas. Sin embargo, siendo él celoso por naturaleza, había encargado a la rata que la espiara. Evidentemente, no era mujer de un solo hombre. Por desgracia, para ella y para León, no es agradable ver morir a alguien, y menos como murió aquel tipo. Aún oigo sus gritos. Él no tuvo prisa para darle el tiro de gracia. Con la misma sangre fría, liquidó personalmente a su chica, sin apenas inmutarse. Le levantó la tapa de los sesos. Y es que Ivo Statok no sabe perder. En cambio, mírame a mí. Yo siempre he sido un perdedor. Ivo Statok. Mis pesadillas tenían un nombre. Smirnov no se había equivocado. Las investigaciones apuntaban muy alto, tanto como el último piso de la Statok Tower, donde tenía su despacho el tipo más rico y por extensión más poderoso de la ciudad. Ivo Statok era una de esas personas que se hacen a sí mismas a base de deshacer a aquellas que se cruzan en su camino. Un personaje de privilegios ilimitados, carente de cualquier tipo de moral o ética. ¡Ey! ¿Qué hace usted ahí? ¿A dónde diablos cree que va? Esto es un área reservada, ¿me ha oído? Perfectamente. ¡Ah! Blacksad golpea con un extintor de fuego al oso. Rápidamente somete al rinoceronte con un golpe. Ética. ¿Quién puede presumir de ética en los tiempos que corren? Pase, amigo. Créame que le admiro. Un tipo solvente es lo que necesito, y no toda esa recua de inútiles que deberían haberle impedido llegar hasta aquí. En fin, se ve que necesito sangre nueva, como usted. Muchacho, ¿en qué está pensando? Esa no es la manera de tratar a alguien que le ofrece un trabajo. No he venido a buscar trabajo. De hecho, tengo el porvenir bastante más claro que usted. Bueno, todo es negociable. ¿Cree que 100,000 harán justicia a sus méritos? Señor Statok, usted tiene una idea muy desviada de la justicia. Esta no tiene nada que ver con el dinero. El dinero no da para tanto. No puede devolver la vida a los que han muerto, ni tranquilizar las conciencias que claman venganza, ni siquiera impedir que yo le mate. Conciencia. He aquí el motivo por el que jamás te atreverías a apretar el gatillo. No eres más que un pobre diablo lleno de moral y escrúpulos. Tienes clase, pero
Mientras arrastres ese lastre, nunca llegarás a nada. Te falta lo más importante, lo que hace que un tipo como yo llegue a la cumbre. Sangre fría. Si no hubiera sido por esa sonrisa, jamás habría sido capaz de matarle. Pero el mal ya estaba hecho. Ahora su valiosa sangre fría tapiza el escritorio. Smirnov pondría el resto para que el caso se cerrara como suicidio. De vuelta en el departamento de policía. Y bien, muchachos, este es el tipo que los golpeó y que según ustedes han declarado mató a Ivo Statok. Procuren no precipitarse. ¡Es él! ¡El jodido detective! ¡Él lo asesinó! Mala suerte, chicos. Este individuo tiene coartada. Estaba en su apartamento en el momento de los hechos. El teniente aquí presente le vigilará como sospechoso del asesinato de la Wilford. ¿No es cierto, teniente? Ajá. ¡Maldito cabrón! No, no es cierto, mentirosos hijos de perra. Todo es un montaje. Bueno, esos modales no los van a ayudar para nada. Teniente, prosiga con el interrogatorio. O mucho me equivoco, a nuestros amigos saben bastante sobre las muertes de Natalia Wilford y Leon Kronsky. ¡Es una farsa! ¡Malditos! ¡Quiero hablar con mi abogado! La verdad, John, antes lo veía muy claro, pero ahora... En fin. Lo que quiero decir es que no estoy nada orgulloso de mí mismo. No tengo la conciencia tranquila y es una sensación muy poco agradable. Comisario, ese es el problema de tener conciencia. Hasta la vista. Adiós, amigo. Cuídese. Toda esta historia me había dejado un sabor amargo. Me había envuelto en un viciado ambiente de odio, venganza y corrupción. En adelante, este habría de ser mi mundo. Una jungla donde el grande se come al pequeño, donde las personas se comportan como animales. Me había sumergido en el lado más sombrío de la vida, y por él camino todavía. Muy bien, amigos, hasta aquí el primer capítulo de Blacksad, un lugar entre las sombras. Si quieren ver más de este cómic, no olviden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un nuevo cómic narrado aquí, en La Voz del Cómic.